Hola amigos, les habla David Herrera en su página de YouTube. Suscríbanse, denle un clic si les gusta, hagan comentarios. Y para hoy día quisiera concluir mi análisis ya de varios episodios en relación a Chile y Milei. Veamos un tema que a mí me preocupa. La clase política chilena tiene claro a qué se enfrenta con Milei. Yo creo que el gobierno chileno lo tiene claro. Y una parte importante del centro y de la derecha, especialmente yo diría el mundo Piñera, por la experiencia que tuvo el presidente Piñera y el canciller Moreno en sus relaciones con Argentina y con Perú y en menor medida con Bolivia. Hay una cierta continuidad exitosa para Chile en términos de relaciones internacionales a partir de la obra de diversos cancilleres que han logrado, junto con una cancillería chilena que ha ido mejorando sucesivamente, y que han logrado que nuestro país mantenga hipótesis de conflicto muy baja, con vecinos bastante inestables. Piensen ustedes que Chile en general ha vivido, con la excepción que va desde 2019 a 2022, periodo de estabilidad bastante continuado. Y eso ha redundado en favor de nuestro país. Por lo tanto, tenemos una política de Estado en materia de relaciones con los vecinos. Aquí se habla mucho de lo bueno que ha sido el periodo de 30 años que tuvo Chile desde la década del 90. Pero hay que decir que uno de los grandes éxitos que ha tenido Chile es su inserción en la globalización. Chile aprovechó muy bien la globalización. Fue capaz de aprovechar los ciclos de las materias primas que beneficiaron a América Latina, pero sin caer en lo que los populistas hicieron con ese ciclo. El mejor ejemplo es lo que le ocurrió a Bolivia y Argentina, países que descansaron todo su desarrollo en aprovechar el ciclo de las grandes materias primas. En el caso de Bolivia con el gas, en el caso de Argentina con el grano, en general con la agricultura industrial que él tiene y en menor medida con el desarrollo industrial y con algunas materias primas, como el gas. Pero Chile fue capaz de aprovechar el ciclo del cobre y repotenciar sus Fuerzas Armadas a un ritmo bastante coherente y con inversiones bastante de largo plazo. Y una modernización que puso fin al obsoleto ejército que dejó Pinochet. El ejército de los generales gorditos, de estos brigadieres, que hoy día pueblan los clubes y los centros de reunión, de retiro, y se dedican a insultar al gobierno, a insultar a los gobiernos pasados, a defender a sus camaradas que participaron en las atrocidades de los derechos humanos, y así, gente que, además de muy escaso nivel profesional, comparado con las Fuerzas Armadas que Chile tiene hoy día,
¿Ya? Chile tiene un plantel de oficiales y comandantes y personal de tropa, técnico, profesional, de muy buen nivel. Y eso ha sido gracias al proceso de globalización que Chile ha desarrollado, a sus estrechos vínculos con potencias que nos han permitido colaborar con ellos en entrenamiento, como Inglaterra, clave, siempre clave, Estados Unidos, España y otras naciones. Por lo tanto, podemos decir que Chile ha tenido continuidad. Y es notable la tarea que tuvo el presidente Lago, que tuvo la presidenta Bachelet y el presidente Piñera en esto. Estas tres figuras, a veces disímiles, fueron capaces de colocar en distintos puestos a gente que supo mantener las relaciones internacionales a muy buen nivel. Nuestros ministros de Hacienda y nuestros presidentes del Banco Central mantuvieron a Chile también en un nivel de desarrollo y de respeto internacional y lograron un valor clave en las relaciones económicas internacionales. En primer lugar, Chile es un país pionero en materia de vínculos internacionales y tratados internacionales. Chile está firmando cada vez más acuerdos de tercera generación, es decir, que ya ha habido otras dos generaciones de acuerdos perfeccionando con potencias económicas y áreas económicas muy sensibles. Cosa de ver el vínculo que tiene Chile con Asia-Pacífico, que es su principal mercado hoy día. Falta quizá pensar que en el futuro Chile tiene un potencial energético muy grande que va a haber que meditarlo. Pero eso es para otro análisis. Por lo tanto, entonces podemos decir que hay cierta continuidad, que hay sabiduría y se ha logrado obtener un valor muy importante. Y ese valor es la seguridad jurídica, el cumplimiento de la palabra chilena. Chile, al igual que naciones de alto nivel, cumple sus tratados, cumple sus pactos, paga sus deudas. Es por eso que la calificación de Chile destaca en todos los indicadores. Realmente a mí me da mucha rabia cuando uno escucha a algunos analistas, especialmente de derecha, economistas, que hablan como si Chile fuera un país que está prácticamente en quiebra. Y uno dice, pero ¿de qué habla esta gente? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se llaman profesionales esta gente? Incluso grandes analistas económicos, cercanos a la derecha. Por ejemplo, este señor Daza, que trabaja para el gobierno de Milei, y que además es el principal economista de José Antonio Kast. Son gente que no meditan lo que dicen. Y aquí voy a entrar al tema que me convoca. El mayor peligro que tiene Chile hoy día es la ultraderecha. ¿Y por qué? Estoy hablando de materia geopolítica, ¿eh? No estoy hablando en términos de política interna, porque la democracia chilena es fuerte y el pueblo chileno es moderado. Siempre vuelve al canal, a, a la ruta que fijaron los fundadores de nuestra nación. ¿Mm? Pero tenemos una ultraderecha donde yo coloco básicamente a la gente que apoya a Kast, la derecha, la ultraderecha, que son todos estos personajes exóticos, como los Kaiser, y un sector de la UDI que en su afán permanente de imponernos un guión de catástrofe,
en todo su análisis y que han llevado a la candidata Matei a perder fuelle, este grupo de gente que en los 90 tuvo su expresión máxima en el populismo de Lavín. No olvidemos que Lavín y otros como él hablaban de que Chile debía decirle adiós a Latinoamérica. Insólito. Gente que además siempre se estaba comparando con otros países. Tenemos que ser como los tigres celtas, tenemos que ser aquí y allá, los jaguares, como si Latinoamérica fuera lo peor de lo peor, lo cual es una mirada totalmente absurda. O sea, si alguien piensa que se puede construir hoy día sin el espacio regional, es una persona ignorante. Y tengo que decirlo con todas sus letras. Gracias a Dios, los gobiernos de derecha que ha tenido la democracia postdictatorial han sido gobiernos que han mantenido las políticas de Estado. En eso destaco mucho también la figura de los cancilleres que tuvo Piñera y Piñera mismo, que era un hombre globalista, muy interesante. Otro personaje que yo cada día valoro más es el presidente Frei, Ruiz Tagle. Probablemente un hombre muy visionario que ha colocado a Chile en un excelente pie en sus relaciones con el sudeste asiático, con China, a costa de críticas absurdas, porque un presidente hoy día en un mundo globalizado tiene que viajar, tiene que ser parte del mundo, el mundo cada vez más pequeño en términos de globalización. Y por supuesto, esa derechita de mal nivel intelectual convirtió en una crítica absurda a su gobierno y a su persona. La verdad que si hoy día Chile tiene un gran prestigio en Asia y todos los países asiáticos lo manifiestan y reciben a nuestro país con mucho respeto, es por gran parte por el trabajo del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también, por qué no decirlo, del presidente Piñera, que en paz descanse. Pero esta otra derecha es la que nos debe preocupar. ¿Por qué? Primero, porque son gente que no entiende que la política a la larga es de continuidad. ¿Qué saben estas personas? Son gente que escucha voces de personajes que a mí me preocupan. Si uno ve a estas personas y a los que los apoyan, los analistas, se da cuenta de que tienen percepciones casi infantiles de la política internacional, de las relaciones internacionales. Admiran a Bukele, admiran a Víctor Orbán, admiran a Trump, admiran a Milei, a Bolsonaro. Entonces uno dice, a ver, pero ¿qué tiene que ver Chile, su economía, su Estado, su desarrollo, con estos personajes a los cuales ellos admiran? Bukele, más allá de que podríamos analizarlo más adelante, no tiene nada que decirle a Chile. Nosotros no podemos implementar las políticas de seguridad pública de Bukele, porque El Salvador es un Estado fallido. Es un Estado fallido que salió de una guerra civil atroz y que hasta hace unos pocos años atrás era el país con mayor nivel de delincuencia. ¿Tiene mérito lo que ha hecho Bukele? El tiempo lo dirá. ¿Es una vía para Chile? No. No es una vía para Chile. Bukele no nos puede dar lecciones de nada. Chile no tiene una policía corrupta. Chile tiene un buen sistema de cárceles y prisiones.
Ahora estaba escuchando que algunos políticos de derecha están pensando que hay que disolver Gendarmería. Pero por favor, es que hay gente que no conoce lo que es la administración de cárceles en nuestro país. Gracias a Dios, a mí me tocó trabajar en ese tema y pude conocer el desempeño de Gendarmería en Chile. Y la policía, nuestra policía es excelente. Tenemos una PDI que se ha ido mejorando a niveles increíbles, con mucho prestigio fuera del país. Aquí se habla como si Chile fuera un país sometido al narcotráfico. Lo que pasa es que no se entiende. El narcotráfico, como todo fenómeno, responde hoy día a la globalización. Los países escandinavos, los países europeos del norte, Bélgica, Holanda, Suecia, son países profundamente afectados por la delincuencia. No cierren los ojos a eso. Las principales preocupaciones de países como Canadá y Estados Unidos es el crimen organizado, el tráfico, las mafias. Entonces, cuando aquí yo escucho gente construir su relato de gobernabilidad en torno a una política bukeliana, uno dice, por Dios, por Dios. Después veamos Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro? Es una persona que proviene del mundo militar. Primer párele. El mundo militar no es un mundo que deba entregar líderes que gobiernen, no es su tarea. Yo cada vez que veo militares opinando en política, fundamentalmente ex militares en retiro, de la generación del gobierno militar y del periodo Elwin Frei Lago, me indigna. Con algunas excepciones, ¿eh? Por ejemplo, el general de aviación Ortega, creo que es un muy buen analista. Gente que proviene de la comunidad militar, cívico-militar de análisis, que son muy buenos analistas, con Jun Millán y otros comandantes en retiro, que yo creo que desde su perspectiva más conservadora hacen un gran aporte a la geopolítica interna de Chile. Pero el resto, por favor. Un ejemplo de Edmundo González, muy escuchado en la comandante de la Armada. Este personaje, además, impresionante su desempeño en el tema del terremoto en 2010. La Armada estuvo a punto de perder sus submarinos, que no hubiera sido por sus oficiales que estaban en sus puestos, y no en fiesta. ¿Ya? Toda esa oficialidad de la Fuerza Aérea, por ejemplo, que no tenía un helicóptero para salir, para que la presidenta pudiera salir a recorrer el país. Bueno, hay gente que hoy día es escuchada por esta derechita extremista, estos germanófilos que admiran a los Bukele, a los Bolsonaro y a los Trump. ¿Qué decir de Trump? Trump no es un buen ejemplo para Chile. No es un buen ejemplo para Chile. Sino que es válido para el entorno anglosajón, pero no para Chile. Chile no puede tener como ejemplo las políticas de Trump. Y eso lo sabemos todos. Y en el caso de Víctor Orbán es un fenómeno muy especial en Europa. ¿Por qué? Porque Víctor Orbán básicamente tiene un problema con la migración, que es el gran tema que nos afecta a nosotros y que afecta a Europa. Pero la migración es un fenómeno de la globalización. Ninguno de nosotros puede decir que hay países que no van a poder enfrentar
o detener la migración totalmente. Ni siquiera Estados Unidos, si llega Trump al poder. Porque la migración es un fenómeno que llegó para quedarse. Y finalmente Milei. Esta derecha, esta extrema derecha, adora el personaje. Uno escucha a Alex Kaiser, escucha a muchos de estos personajes que lo alaban, pero no se dan cuenta el personaje que es este. Y además no se dan cuenta también que hay fuerzas detrás de él que no nos ven a nosotros con cariño como país. No nos cerremos los ojos. Hay una elite argentina que sigue resintiendo nuestro rol durante la guerra de las Falkland, o como ellos le llaman la guerra de las Malvinas. Hay algunos de ellos, muchos de ellos, que envidian la respetabilidad que tiene Chile en el cumplimiento de la ley, la seguridad jurídica y el compromiso de los acuerdos. Y lo saben y lo sufren. Y finalmente hay fuerzas militares que resienten la decadencia moral de sus Fuerzas Armadas, el deterioro completo de su industria y de sus ramas militares, y que resienten que Chile se haya encontrado con el fenómeno de estar ubicado en el océano que va a ser el espacio natural geopolítico del planeta, por lo menos 2 siglos o 3 siglos. Bueno, no soy tan brujo, pero a uno le da la impresión de que se va a hacer, relegando al Atlántico a un papel más secundario. ¿Y esto por qué lo digo? Porque esas fuerzas operan hoy día en Argentina. Están detrás de Milei. Milei va a pasar. Es un revulsivo. Milei va a desmantelar buena parte del populismo de izquierda. Pero Milei no va a dejar huella por él mismo. Quienes han dirigido la política exterior argentina, en términos económicos y políticos, van a perseverar. ¿Podemos tener buena relación con Argentina? Yo lo he meditado mucho, ¿eh? Yo creo que somos dos gemelos siameses y que no entendimos la brillante visión que tuvo O'Higgins y personalmente creo, San Martín, coautor de la independencia de nuestro país. Esa mirada, esa percepción de que eran dos países absolutamente complementarios, se diluyó con el tiempo. La oligarquía bonaerense, que no es lo mismo que el resto que Argentina, mucho más coincidente con Chile. O sea, nosotros no tenemos problema con cordobeses, con rosarinos, con mendocinos, con nuestras fronteras, nuestros vecinos argentinos más fronterizos, más rurales, más españoles, menos cosmopolitas, que guardan con nosotros las mismas raíces. Con ellos no tenemos problema. Bueno, pero la realidad es que Milei nos coloca en un desafío para los próximos 5 o 10 años. Por lo tanto, mi opinión es que debemos aislar a quienes en la ultraderecha chilena nos pueden colocar en una situación de peligro con sus propuestas internacionales de geopolítica. Es gente ignorante, gente ingenua, gente que está fuera del mainstream histórico de nuestro país. Se dicen portalianos, pero Portales los miraría con asombro.
Y todos los fundadores, toda la gente, Alessandri, don Pedro Aguirre Cerda, en fin, tanta gente, don Jorge Alessandri Rodríguez, la continuidad histórica de nuestro país, incluso Salvador Allende. Y voy a decir quizá una cosa que asombre a algunos. El mismo Pinochet. Pinochet evitó guerras con el Perú y guerras con Argentina. Fue muy inteligente. ¿Por qué? Bueno, porque él era además, más allá de lo que diga cierta izquierda, era un hombre muy ilustrado en materia geopolítica. Era profesor de geopolítica, escribió geopolítica. Se le acusa que le copió a todo el mundo, pero es que en geopolítica todos se copian con todo. O sea, no cerremos los ojos. Hay muy poca originalidad. Lo que hay es escuela de pensamiento. Y bueno, la continuidad histórica de nuestro país, el futuro de nuestro país, la paz interior de nuestro país, las relaciones internacionales que nos afectan, el mundo, el nuevo mundo post-globalización liberal, exige que Chile mantenga la cabeza fría. Y estos personajes de la extrema derecha y los restos del lavinismo no pueden prevalecer. No pueden prevalecer. Más adelante voy a hacer un análisis de lo que significó para las relaciones geopolíticas de nuestro país el Frente Amplio y el proyecto del Gualmapu que implementó García Linera y que estuvo a punto de destruir nuestra nación. Lo que quiero advertirles es que el tema geopolítico chileno se va a hacer cada vez más importante. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la periferia. Estamos en el centro del mundo postglobal, multipolar del siglo XXI. Que tengan un buen día y seguiremos exponiendo ideas de este tipo. Espero que les guste y que tengan un buen día.